Buenas tardes, ahora la sesión. Don Harry y doña Cecilia, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Bueno, nosotros venimos acá para reclamar una deuda de infracción de TAC y por multas de TAC. O sea, multas de Tránsito y multas deudas de TAC. Claro. Ya, ¿a quién? ¿Quién comete esas infracciones? A Luis. ¿Quién es don Luis? Es un pintor un pintor automotriz del cual yo requerí sus servicios y durante ese tiempo me empezó a ocupar el auto, me pasó por autopista y como mi auto no tenía TAC, empezó a crecerme una cantidad importante igual de generar una deuda por circular sin el artefacto. Claro. ¿Y esto cuándo sucede? ¿Cuándo usted le deja el auto para que lo arregle? Yo lo dejé en febrero. ¿Febrero de este año? Sí, de este año. ¿Y cuándo se entera que hay deuda? Cuando de repente, después del 27 de abril, me empiezan a llegar multas por infracción TAC desde las municipalidades de Estación Central. ¿Y cuánto tiempo entonces estuvo el auto ahí? Estuvo en total 6 meses. ¿Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto? ¿Hasta agosto? Hasta septiembre. Hasta septiembre. O sea, de febrero a septiembre usted deja el auto para que lo arreglen. ¿Y tanto tiempo iba a tomar el arreglo del auto? Sí, porque, o sea, es que en primera instancia yo llegué a Luis, el pintor, por medio de otra persona, el cual, esta persona que estaba haciendo el trato con Luis iba a ser me iba a hacer como una ayuda para que me cobrara más barato la pintura. Ya, o sea, por un contacto llegó Claro, ahí. claro. Entonces ¿Y qué había que hacerle al vehículo? Porque es harto tiempo, 6 meses sí, en el taller. Sí, de hecho quedó en la primera vez que se pintó, quedé pagando como 400.000 pesos. Entonces, después llegó un momento en que estaba listo mi auto y había que ir a buscarlo. Entonces, pero tenía problemas en la pintura de mi auto. Según él, decía de que la pintura se craqueló, que es como ¿Ya? cuando... Sí, se quebró. Claro, entonces, quebrajó. y es por la masilla que tenía. Ya. Entonces usted deja el auto en febrero de este año y el arreglo, las reparaciones terminan en septiembre. Y en abril usted se da cuenta que están llegándole multas por infracciones a la circulación con el TAC, sin Claro. permiso. Y cuando le llegan y se entera usted de estas infracciones, ¿fue a conversar con él? Ahí está el tema, porque cuando yo vengo a tener el contacto con el pintor recién en julio, porque como la otra persona que me había sido ¿Cómo de medido? el mediador con el pintor, él tenía el contacto, conversaban ellos. O sea, ¿usted no tenía cómo ubicar a este Claro. caballero, don Luis? Claro, no tenía... ¿Y este mediador era amigo suyo? Sí, ¿Y usted le comenta al mediador cuando le llega en abril las notificaciones? Oye, me están llegando multas. sí, yo por mensaje, por WhatsApp, le empecé a enviar fotos sobre las multas. ¿Y qué le respondió él? Él me respondía de que no le parecía raro, que que me empezaban a llegar a mi domicilio esas multas. ¿Y esas multas significaban que el auto entonces no estaba en el taller, sino que andaba circulando por Santiago? Sí. Sí, Entonces, después con el tiempo, esta persona, como mi auto estaba listo en abril y había que ir a buscarlo, entonces coordinaba con él para ir a buscarlo con mi mediador. Ah, entonces el auto estaba listo ya en abril. En abril. ¿Y por qué lo retiró en septiembre entonces? Que esa es la historia, pues de que como yo tenía ya
yo le conversaba a él de, de que ya cuando vamos a ir a buscar mi auto, y siempre pasaban imprevistos, pues, hasta que llegó un momento en que esta persona se enfermó de COVID. Y como las primeras cuarentenas de las personas con COVID eran de 14 días, entonces era tiempo que se perdía. Y yo nunca tenía el contacto ni la dirección donde de ir a ver mi auto. ¿Y cuando usted entregó el auto para la reparación, lo fue a dejar usted o lo mandó con este señor que No, fue de no, mediador? con el mediador, por eso. ¿Y era de su absoluta confianza este mediador como para Sí, arriesgar sí, tanto? era de mi, Es de confianza. es de confianza. Era de confianza. Entonces, ¿Era o es? No, yo creo que, como están las cosas, diría que era, porque al final él después se desligó de todo, como que lo dejó a él con el pintor y él ya como que no se metió ya más, como que ya, ni siquiera él ya, ni siquiera como que lo tomaba en claro, cuenta, no le escribía nada, ya no se preocupó más del asunto. O Como sea, que, cuando vio que esto se complicó, tomó distancia del claro, asunto. ¿Y con don Luis pudieron hablar en algún minuto? porque como la otra persona que me había sido como de medido, el medidor ¿Mediador? con el pintor, él tenía el contacto, conversaban O ellos, sea, ¿usted no tenía cómo ubicar a este claro, caballero, don Luis? claro. No ¿Y este tenía, mediador era amigo suyo? sí, ¿Y usted le comenta al mediador cuando le llega en abril las notificaciones? Oye, me están llegando multas. sí, por mensaje, por Ujú. WhatsApp, le empecé a enviar fotos sobre las multas. ¿Y qué le respondió él? Él me respondía de que no le parecía raro, que le empezaba, que me empezaban a llegar a mi domicilio esas multas. Y esas multas significaban que el auto entonces no estaba en el taller, sino que andaba circulando por Santiago. Sí, sí. sí, de Entonces, hecho, entonces después con el tiempo, esta persona, como mi auto estaba listo en abril y había Ujú. que ir a buscarlo, entonces coordinaba con él para ir a buscarlo con mi mediador Ah, entonces el auto estaba listo ya en abril. en ¿Y abril. por qué lo retiró en septiembre entonces? Que esa es la historia, pues de que como yo tenía ya, yo le conversaba a él de, de que ya cuando vamos a ir a buscar mi auto, y siempre pasaban imprevistos, pues, hasta que llegó un momento en que esta persona se enfermó de COVID. Y como las primeras cuarentenas de las personas con COVID eran de 14 días, entonces era tiempo que se perdía. Y yo nunca tenía el contacto ni la dirección donde de ir a ver mi auto. ¿Y cuando usted entregó el auto para la reparación, lo fue a dejar usted o lo mandó con este señor que No, fue de mediador? con el mediador, por eso. ¿Y era de su absoluta confianza este mediador como para Sí, arriesgar sí, tanto? era de mi, es de confianza. es de confianza. Era de confianza. Entonces, ¿Era o es? No, yo creo que, como están las cosas, diría que era, porque al final él después se desligó de todo, como que lo dejó a él con el pintor y él ya como que no se metió ya más, como que ya, ni siquiera él ya, ni siquiera como que lo tomaba en claro, cuenta, no le escribía nada, ya no se preocupó más del asunto, O como sea, que, cuando vio que esto se complicó, tomó distancia del claro, asunto. ¿Y con don Luis pudieron hablar en algún minuto? sí, porque después a fines de junio, cuando ya mi mediador, ¿Se distancia del tema? no, me empieza a enviar el contacto de Luis. Entonces ahí es donde empiezo a hablar yo con él, directamente. Entonces, de hecho, me junté en el taller de él porque él Ujú. me pasó a buscar y me llevó a su taller. ¿Ya? Entonces, me mostró cómo quedó el auto, me explicó de que la pintura que tenía, Era la primera vez que lo veía. claro, ahí recién era la primera vez que yo lo veía. Ya. Entonces, ahí en donde él me explicaba de que tuvo un trabajo complicado con mi ¿Y auto usted le porque habló de estas deudas? eh, en ese momento no. ¿Y por qué? Es que mi tema era ver mi auto. Él me explicaba de que cómo el trabajo que tenía, Ujú. de que se craquelaba la ¿Y cuándo pintura. le habló de las deudas? Ahí cuando me empezaron a llegar más infracciones.
Ahí entonces yo le empiezo a enviar fotos sobre las ¿Y infracciones. qué le dijo a él? ¿Ah? ¿Y qué le dijo a él? ¿Cuál fue la reacción de él? No, él decía de que lo tuvo que mover porque le ocupaba espacio el vehículo y también porque según él, eh, de hecho me dijo una excusa de que tuvo que usar mi auto para remolcar otro vehículo en tal parte. Ya, o sea, no se hace cargo de ninguno de estos cobros. No. Nuestra periodista Carmen Alvarado fue en búsqueda de don Luis. Veamos cómo le fue. Me encuentro en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. A metros está el taller de don Luis. Vamos a ir a conversar con él y conocer su versión de los hechos. Buenos días, don Luis. Muchas gracias por recibirme en su taller. Le cuento que nos llamó don Harry, que es cliente suyo, porque en febrero de este año trajo su Mazda 3 a arreglarle la pintura y abolladuras. Él lo culpa de que usted habría utilizado el vehículo y él tendría grandes deudas en TAC y en partes empadronados en muchas comunas de la región metropolitana. ¿Qué responde usted a eso? Efectivamente, el vehículo llegó acá. Yo no tenía el contacto de Harry porque me llegó a través de un tercero. Entonces, cuando me llegó el vehículo, yo lo arreglé, le hice las reparaciones, como te pude mostrar en las fotografías, y en abril yo ya tenía el vehículo listo, el cual desde esa fecha yo aún todavía no tenía ningún tipo de contacto con Harry. Diciéndole, está listo, aún no tuve contacto con Harry. Entonces, claro, en ese periodo del vehículo no hay ninguna multa, si tú te puedes dar cuenta, dentro de ese periodo no hay ningún tipo de multa. Pero cuando yo el vehículo ya no tenía el espacio porque tenía que recibir otros clientes, porque yo tengo que el ingreso del cliente es lo que me genera a mí el ingreso para pagar a la gente que trabaja conmigo. El vehículo lo usaba en el momento que necesitara para poder complementar el objetivo de poder llevar o resguardar el vehículo en cualquier otro lugar. Porque si yo estoy acá, estoy con algún cliente, yo no podía dejar al cliente simplemente por el hecho de tener el vehículo de Harry y llevarlo y después volver y dejar el potencial cliente de un trabajo, ¿me entiendes? Es netamente eso. ¿Usted pretende pagar las deudas o llegar a algún acuerdo con don Harry? Yo no tengo ningún problema de llegar a un acuerdo con Harry y que él también, de cierta forma, él sea una persona consciente de que él me dejó el vehículo casi 6 meses, el cual aquí yo de cierta forma tenía que saber mover el vehículo. Porque si lo hubiera dejado afuera, hubiera sido a lo mejor algo mucho peor y a lo mejor ni siquiera hubiera estado hoy en día su vehículo, porque aquí, lamentablemente en esta comuna de Pedro Aguirre Cerda, roban a diario. Entonces, por hacer algo mejor que yo creí, en este momento estoy saliendo perjudicado porque si hubiera dejado el auto afuera, que se hubiera llenado con polvo, que si se lo robaron, total las cámaras se hubieran dado cuenta que a través de las cámaras se robaron el vehículo y listo. Don Luis, ¿usted está dispuesto a ir al programa Carmen Gloria a tu servicio a mediar y ver esta situación y darle una solución junto a don Harry? Ahí está. Siendo sincera, y es efectivo lo que él señala, que todas las multas son después de la fecha que él dice haber tenido el vehículo en condiciones para entregarlo. Son, la mayoría de ellas son durante el mes de abril y mayo. Hay una posterior, hay dos que me trae usted que son posteriores a esa fecha, que son de diciembre de este año, y hay otra anterior que es de enero de este año. Esas dos me imagino que fueron periodos que él no tenía el vehículo. Claro. ¿La explicación que él da le satisface? No. No, es que lo que pasa, señorita, es de que en realidad, claro, es verdad eso de que el día 27 de abril estaba listo mi vehículo, listo para ir a buscarlo. Pero el tema es que si usted puede revisar en los documentos, hay infracciones que comienzan desde el mismo día 27. Desde el mismo día 27 de abril, que ya se estaba moviendo el vehículo por los pórticos de distintas, por lo menos de la autopista central, que es donde la deuda es mayor. De los documentos que usted me trae acá, no hay ninguna anterior a esa fecha, son todas posteriores. Son del 29 de abril cuando uno empieza a ver ya movimiento. 29 de abril, mayo, junio, julio, son todas posteriores. Nuestra periodista le preguntó a don Luis
Si quería venir a conversar con usted. Y me avisan desde producción que don Luis llegó al canal y está acá en este estudio, así que le vamos a pedir que ingrese. Don Luis viene acompañado de don Benito. Don Benito, ¿será usted el intermediario o trabaja con don Luis? ¿Cuál es su relación? Yo no soy el intermediario, yo trabajo con Luis. Ya, trabajan juntos ustedes. Sí, correcto. En la explicación que vimos en la conversación que usted sostuvo con nuestra periodista Carmen Alvarado, usted señala que estaba obligado a mover el vehículo, a trasladarlo desde el lugar donde se debieran hacer las reparaciones a otro lugar que no aclara dónde, para protegerlo de la delincuencia. ¿Sostiene eso aún? Sí, mira, la verdad es que el movimiento más que nada se efectúa porque como es un espacio el cual es un centro de acopio, el cual yo gano a través del espacio, el cual me permite ingresar un vehículo de trabajo, yo como decía anteriormente, tenía el vehículo terminado el día 27 de abril, el cual yo le hago saber al tercero, el cual como no tenía alguna comunicación de parte con el dueño. ¿Así recibió usted el vehículo? Claro, en esas condiciones ya está de cierta forma reparado. Mucho daño que ya venía ya efectuado con el vehículo. Yo lo recibí en esas condiciones, entonces, este vehículo llegó de paso a mí por un tercero, la verdad, el cual llegó por una reparación que venía por 250.000 pesos, que era lo que ellos querían que yo le reparara el vehículo. De cierta forma yo siempre dije que no, porque al final y al cabo no Así era... quedó ahora. Exacto, así yo le entregué el vehículo al cliente después de la reparación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía que mover el vehículo, para argumentar el tema que usted me estaba preguntando, yo tenía que mover el vehículo para poder hacer ingreso de otros vehículos. Entonces, de cierta forma, el gasto que yo tuve de trasladar el vehículo a otro centro de acopio, a otro taller, muchas veces ir con un trabajador a mi casa, dejar el vehículo, porque como el vehículo tampoco tenía cierre centralizado, no podía dejarlo en cualquier parte porque si no las puertas no se cerraban. De hecho, la última conversación que tuve con Harry, yo lo llamé y él me dice que le hubiera puesto un cierre centralizado. O sea, que yo debería haberle puesto un cierre centralizado y posteriormente haberle hecho el cobro a él. Entonces, si yo le hubiera puesto el cierre centralizado y a él no le hubiera parecido, de cierta forma a mí nadie me hubiera atribuido el gasto que yo hubiera hecho en ese momento. O sea, en la versión de los dos, aquí hay una pieza clave que falta, pues, que es este intermediario. Claro. Pongámosle un nombre, no sé cuál es el nombre pila el caballero, si no desean nombrarlo como Andrés. Ya. Andrés. Don Andrés. Don Andrés es quien lo contacta a usted para reparar el vehículo. Claro, y le dice a usted, yo tengo un maestro que me va a arreglar el vehículo. Por tanto, y ustedes es con don Andrés a que le dicen, ¿está listo el vehículo? Claro, yo efectivamente... ¿Y don Andrés aparentemente no le comunica a usted que está listo el vehículo para su entrega? Nuestra periodista le preguntó a don Luis si quería venir a conversar con usted. Y me avisan desde producción que don Luis llegó al canal y está acá en este estudio, así que le vamos a pedir que ingrese. Don Luis viene acompañado de don Benito. Don Benito, ¿será usted el intermediario o trabaja con don Luis? ¿Cuál es su relación? Yo no soy el intermediario, yo trabajo con Luis. Ya, trabajan juntos ustedes. Sí, correcto. En la explicación que vimos en la conversación que usted sostuvo con nuestra periodista Carmen Alvarado, usted señala que estaba obligado a mover el vehículo, a trasladarlo desde el lugar donde se debieran hacer las reparaciones a otro lugar que no aclara dónde, para protegerlo de la delincuencia. ¿Sostiene eso aún? Sí, mira, la verdad es que el movimiento más que nada se efectúa porque como es un espacio el cual es un centro de acopio, el cual yo gano a través del espacio, el cual me permite ingresar un vehículo de trabajo, yo como decía anteriormente, tenía el vehículo terminado el día 27 de abril, el cual yo le hago saber al tercero, el cual como no tenía alguna comunicación de parte con el dueño. ¿Así recibió usted el vehículo? Claro, en esas condiciones ya está de cierta forma reparado. Mucho daño que ya venía ya efectuado con el vehículo. Yo lo recibí en esas condiciones, entonces, este vehículo llegó de paso a mí por un tercero, la verdad, el cual llegó por una reparación que venía por 250.000 pesos, que era lo que ellos querían que yo le reparara el vehículo. De cierta forma yo siempre dije que no, porque al final y al cabo no Así era... quedó ahora. Exacto, así yo le entregué el vehículo al cliente después de la reparación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía que mover el vehículo, para argumentar el tema que usted me estaba preguntando, yo tenía que mover el vehículo para poder hacer ingreso de otros vehículos. Entonces, de cierta forma, el gasto que yo tuve de trasladar el vehículo a otro centro de acopio, a otro taller, muchas veces ir con un trabajador a mi casa, dejar el vehículo, porque
como el vehículo tampoco tenía cierre centralizado, no podía dejarlo en cualquier parte porque si no las puertas no se cerraban. De hecho, la última conversación que tuve con Harry, yo lo llamé y él me dice que le hubiera puesto un cierre centralizado. O sea, que yo debería haberle puesto un cierre centralizado y posteriormente haberle hecho el cobro a él. Entonces, si yo le hubiera puesto el cierre centralizado y a él no le hubiera parecido, de cierta forma a mí nadie me hubiera atribuido el gasto que yo hubiera hecho en ese momento. O sea, en la versión de los dos, aquí hay una pieza clave que falta, pues, que es este intermediario. Claro. Pongámosle un nombre, no sé cuál es el nombre pila del caballero, si no desean nombrarlo completo. Andrés. Ya. Andrés. Don Andrés. Don Andrés es quien lo contacta a usted para reparar el vehículo. Claro, y le dice a usted, yo tengo un maestro que me va a arreglar el vehículo. Por tanto, y ustedes es con don Andrés a que le dicen, está listo el vehículo. Claro, yo efectivamente... ¿Y don Andrés aparentemente no le comunica a usted que está listo el vehículo para su entrega? Me envió una foto ese día y después le empecé a preguntar ¿cuándo cuándo lo vamos a buscar? Dime cuándo. Y me respondía al día siguiente o a los 2 días. ¿Por qué nunca hubo comunicación directa entre ustedes? ¿A ninguno de los dos le llamó la atención que no hablaran directo con quien iba a ejecutar el trabajo o con quien era el dueño del vehículo? Que, bueno, de cierta forma Harry llegó, bueno, ahora ya que puedo tener un poco más de libertad de expresión, bueno, Harry llegó en su momento a través de Víctor, entonces en consecuencia él era una cierta ayuda porque él no... Se llama Víctor, entonces no Andrés. Exacto, Ya. él no contemplaba de cierta forma el dinero suficiente para poder arreglar el vehículo porque Víctor me había comentado a mí que a él lo habían engañado cuando compró el vehículo porque no sabían que el vehículo ya venía volcado de un accidente anterior a la compra de él mencionar. Entonces, de hecho, el vehículo también tenía daño en la parte delantera, el tren delantero también tenía un problema que... Bueno, pero el arreglo del vehículo, la reparación del vehículo, esa se pagó, hasta donde yo entiendo, ¿no? Efectivamente, lo que él pagó al principio, los 300.000 pesos, antes de que empezaran a ver todo el problema de las multas TAC, hasta donde se envió la primera fotografía, desde el 27 de abril, el vehículo estaba reparado normal, dentro de lo que él había pagado al precio. Ahí don Harry Sí. le paga a usted... 300.000 pesos, que es la suma total de la primera reparación, ¿Ya? el cual usted entenderá que se hizo lo que mayor se pudo hacer en base ¿Y a cómo hubo me un entregaron el segundo vehículo. pago? Efectivamente, hubo un segundo pago que viene posteriormente, después de la ¿De fecha cuánto? que eso empieza como en septiembre, si no me equivoco, ¿Ya? en septiembre, principios de septiembre, por un monto de 800.000 pesos, el cual se le hace, entrega a usted las últimas fotografías, cómo se le entregó el vehículo después de O la sea, reparación en total final. pagó 1.100.000, Sí. ¿sí? Sí, correcto. Ya. Por el total de la reparación. Sí, correcto. Ya, entonces la reparación estaría lista, Sí. ejecutada en Ejecu- conformidad con el caballero y pagada en conformidad con el que hizo la reparación. Sí. El único problema entre ustedes serían las deudas. Las deudas. En la deuda de Del TAC, TAC. exacto. Y en un desglose que me trae este caballero acá están las deudas por circular sin el dispositivo del TAC y además las multas por aquello. Sí, O sea, hasta el cobro de la circulación más la multa. Y en total, según los cálculos que usted hace, sumaría 1.048.129 pesos. Esa al menos es por lo menos por la municipalidad de Estación Central. Es solamente eso. Después Que me sigue imagino que con- tiene que ser estación central porque habitualmente por donde se transitaba el vehículo desde el centro de acopio donde estaba mi taller Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la... era hacia José Joaquín Pérez, entonces se utilizaba ¿Desde dónde? A ver, Carlos ¿desde, Baldovino, autopista central, José Joaquín Pérez, ¿desde qué comuna a qué comuna? de Pedro Aguirre Cerda a Quinta Normal. Ya. Ese era el único... Esa era la ruta y si no, posteriormente, cuando ya no tenía dónde guardarlo ya, lo llevaba posteriormente a Pudahuel, que era desde la misma localidad de Pedro Aguirre Cerda hasta Pudahuel. ¿Y eso era diario, esa circulación? Día por medio, dependiendo si es que tenía la posibilidad de guardar el auto, muchas veces quedaba con el espacio, no se movía por 3-4 días, me ingresaba algún tipo de pega, tenía que sacar el vehículo, guardarlo en mi casa o posteriormente pedirle Y a algún familiar que lo don guardara. Harry, ¿por qué a usted no le conforma esa explicación? eh, ¿No la cree? ¿No le parece razonable? Es que lo que pasa es que me han llegado cartas de Recoleta, Independencia, Quilicura, Talagante. De hecho... Talagante, ahí sí que está más lejos, porque Independencia uno podría decir, bueno, se vino por Independencia hasta acá, pero por Maipú. Talagante y Maipú es la vuelta larga, pues. Sí, por eso le digo, lo que yo es dentro de la zona, yo Pudahuel. recorrí el vehículo. De hecho, hay un procedimiento, al joven yo le expliqué que me habían sacado el vehículo
dentro del periodo que estuvo, no obstante a la reparación. ¿Quién lo sacó? Uno de los trabajadores cuales se fue despedido también. Que Ya, yo pero- se lo argumenté y se le hizo el pago de la multa del cual el hombre había efectuado el uso. Porque yo le dije, sí, efectivamente, Ya. revisé las cámaras y efectivamente lo sacaron a una hora. Y estas comunas que indica el caballero que no estarían dentro del trayecto que ustedes tendrían que haber recorrido para hacer el traslado que usted me indica. Puede probablemente, yo no desconozco, puede probablemente la persona a la cual le dejé el vehículo también tirado aproximadamente de repente una semana, también pudo haber sacado el vehículo. O sea que de este monto que adeuda don Harry, ¿ustedes estarían en disposición de hacerse cargo, por lo menos en parte de él? Mira, yo lo hablé con Harry de cierta forma también, pero le dije que yo no me podía hacer cargo porque de cierta forma lo que yo, bueno, yo al principio conversé, le dije, mira, podríamos llegar a un acuerdo, podríamos ver, pero te podría ayudar con algo, porque de cierta forma yo hubiera preferido, sinceramente, que lo conversé con la productora, hubiera preferido dejar el auto afuera, en total tengo la cámara, Por que se eso, hubieran robado el vehículo. sí, por eso, pero dada la conversación que estamos teniendo, hay rutas que efectivamente no se condicen con la ruta habitual que debiera haber tomado para llegar desde el lugar donde se originan las reparaciones al lugar donde usted lo guardaba o protegía el vehículo para evitar que sufriera víctima de la delincuencia, que sufriera peores daños, incluso la pérdida del vehículo. Sí, correcto. Entonces ahí, en esa explicación, iría encerrada un grado de responsabilidad de don Harry. Pero cuando salimos de la ruta, absolutamente, Sí. y aparece el vehículo en Maipú, o en Maipú, o dentro en de la zona de San José Pudahuel, de los Maipo, está bastante lejos de la ruta que debiera haber seguido. Claro. Entonces ahí también habría un grado de responsabilidad de usted. Yo soy responsable hasta la fecha correspondiente que yo, dentro del periodo de cuando yo asumí el vehículo, jamás se sacó dentro del periodo del vehículo. Insisto, no sería, en su versión, si yo recojo las dos versiones, Sí, claro. sería improcedente que le cobráramos toda la multa a usted, en la versión que usted me cuenta. Pero también sería improcedente que le traspasáramos toda la deuda a él si hay un uso indebido del vehículo durante el periodo que lo tuvo usted. Entonces, ¿cuál sería, en su criterio, Mira, su participación? yo puedo responder base a mi criterio, en base a lo que son a lo mejor efectuadas multas que yo no tenía en reconocimiento. Si es que sacaron el auto hacia Recoleta o algún lugar en el cual yo no tenía el presente, me puedo hacer responsable porque fue un mal uso del vehículo. Como ¿Y algún lo presento. porcentaje de un 20%, 10%, 15%? Es que, como le digo, mire, ¿O habría que revisarlo multa por multa? Habría que revisarlo porque la verdad, como le digo, gran parte de las pasadas que yo a él, de hecho, le envié a Harry, de hecho, hay también multas del 2013, hay multas del 2014, el cual yo le hice llegar a través, porque si uno se mete y digitaliza su RUT, efectivamente a través de ella hay pases de multa que son mucho más allá, entonces yo pagar el 20 o el 30, claro, podría hacerlo, pero ¿de qué tipo de multas vamos a hablar a las cuales... Señorita Ya. Carmen Gloria, Dígame. él debería de pagar todas las multas desde el día en que él tuvo el auto hasta que se lo pasó a él, porque el responsable es él. Él el que, porque por ejemplo yo soy la dueña del auto y a mí me llevan a mi correo que anduvo por Autopista del Sol, anduvo por esta comuna, por la otra. Yo alguna vez tuve que también ir a la municipalidad de Santiago para poder sacar también, ver como De hecho, el esa misma total de multa- la deuda. Hay multas De hecho, esas mismas multas que ella ¿Y está participando diciendo. por la cómo, comuna de cuál es su Santiago. responsabilidad en no haber ido a buscar el auto? El auto estaba listo en abril, el caballero lo Es reconoce. que lo que pasa es que no hubo el contacto No con hubo el esta contacto. ¿Y persona. de quién era la responsabilidad? Nosotros tratamos de conseguirnos el contacto ¿De porque quién era la teníamos responsabilidad? De nosotros. Sí, pues. Mm. También hay un grado de responsabilidad de ustedes. Pero También. lo que nosotros queremos es que al menos el tiempo que el auto estuvo con él, porque él tampoco, o sea, él ya tenía conocimiento de que habían deudas que eran de él. Entonces, aún así, ¿Qué él hubiera intentó- pasado si el caballero hubiera enviado el auto a un corral? Pero ¿por qué no le avisó? Si después, tiempo después, tenía el ¿Por qué contacto no le de él, avisó? le Yo- tuvo que haber avisado. ¿Por Si él qué? tenía en ¿Por algún qué? momento el contacto de él, le tenía que avisar. ¿Sabes qué? Voy a Señora, sacar tu auto. no, hay que ser justa. Ni ustedes tenían el contacto de él, ni él tenía el contacto de ustedes. Porque ambos, que fue lo primero que dije, actuaron todo el tiempo a través de un intermediario, sin pedir los datos que eran evidentes, que eran esenciales. ¿Quién es el dueño del vehículo? Don Harry. ¿Quién es la persona que va a hacer la reparación? Este caballero. Bueno, lo que Claro. hizo más que nada él fue el que pintó el auto, porque el auto ya estaba reparado por otra persona. Porque Lo único- que vimos en la foto no se condice con eso. solamente fue la pintura lo que él hizo. Lo Y que de- sea, lo que haya sido, No, no. aunque lo hubiera cambiado el color, es otro el problema. Aquí el problema es que ninguno de los dos tenía los datos del otro, que el auto debió haberse retirado en abril, se retiró en septiembre, y En octubre. o en octubre, y el caballero
imagínese si se hubiera entregado ese auto, lo hubiera dejado en la calle y se lo hubieran llevado a los corrales. Estaría hoy día hablando de una suma aún mayor. Sí, pero yo lo que yo me refiero es que en el momento en que ellos al final se pudieron contactar, él aún así seguía sacando el auto, o se Sí. seguía sacando el auto, cuando ellos ya Ahí- tenían el contacto. de ¿Qué hecho, debiera haberlo hecho dejado en la calle? tengo... Pero avisarle por último a él, De ¿sabes qué? hecho, Yo te pago el tag. De hecho, ¿Sabes del que día yo tuve que 27, sacar el cuando yo auto? Me mandé la- saqué un tag, pero yo te Señora, lo pago. pero desde abril el caballero declaró, antes que entráramos en esta conversación, libre y espontáneamente, que desde el 27 de abril él sabía que el auto estaba listo. Sí, Y no lo retiró Pero ni el en problema agosto era ni que en no sabía la septiembre. pero dirección. no tenía, No sabía cómo- no tenía la dirección. Y hasta abril él no tenía tampoco el contacto de este señor. Yo recibí el mensaje de él el 30 de junio, o sea, al finales de junio. De hecho, él me envió un mensaje pidiendo Yo creo que hay responsabilidad de ambos y compartidas. Tenemos la presencia y colaboración de Mario Espirosa, director legal de Grupo Defensa, quien nos va a dar su opinión respecto a cómo solucionar estas deudas de TAC. Hola, Carmen Gloria. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es Todo bastante habitual que se acumulen estas deudas, que a veces cuesta un poco ordenarlas por diversas razones. Hablemos en términos genéricos, ¿qué hacer en caso que uno le toque enfrentar deudas de este Sí, tipo? este tipo de problemas es más común de lo que uno cree, principalmente porque hay muchas transferencias de vehículos informales que tienen el dispositivo TAG y que por lo tanto surge la duda de quién se hace responsable de toda esa circulación y todos los pagos. Y ahí la ley es bastante clara. El obligado a pagar las deudas de TAG por la circulación es el titular del contrato de arriendo. Cuando yo voy a una autopista a obtener un dispositivo de televía, firmo un contrato de arrendamiento que generalmente es el dueño del vehículo, generalmente es así, aunque puede un tercero también arrendarlo para un vehículo de otra persona, pero en general es el dueño y por tanto es esa persona la que es obligada a pagar la deuda de TAG, independiente que no haya circulado él o que no lo haya manejado él, pero desde el punto de vista legal, en este caso sería don Harry el obligado a pagar, ¿ya? Eso es una cosa, es una deuda comercial, la deuda con la autopista comercial. Hay otro tema que son las deudas, podríamos decirlo, legales o judiciales, que dicen relación con las multas por infracciones a la ley de tránsito. Y hay que distinguir dos tipos. Una, aquellas multas que hayan sido cursadas de manera personal siguen al conductor, no al dueño del vehículo. Pero en este caso, como se trata de partes que son empadronados por vías exclusivas, por circulación en autopistas sin dispositivo TAG o bien inhabilitado, se van generando multas de tránsito y ahí el obligado al pago es el dueño porque eso sigue a la patente, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso también, desde el punto de vista legal, el obligado a pagar esas multas o infracciones de tránsito es el dueño del vehículo, no el conductor. ¿Okay? O sea, llegamos nuevamente a don Harry. Exactamente, llegamos de nuevo a don Harry. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? ¿Ya? Desde el punto de vista legal, don Harry no puede decir yo no ocupé el auto. Por lo tanto, autopista, cóbrele a don Luis o a quien sea que haya ocupado el auto. No, la autopista se le va a cobrar a don Harry porque él es el titular del contrato de arriendo del dispositivo. Hoy día, no sé si tú te acuerdas, a propósito del estallido social, hubo también un movimiento No Más TAG que Sí. llegó a un acuerdo con las concesionarias y también con el Ministerio de Transporte y estableció unas modalidades de pago bastante holgadas que antes no existían. Porque esto antes generaba multas, intereses. Generaba muchos que intereses, generaba muchas multas y la posibilidad de quintuplicaba y la 1000%. posibilidad de repactar esas deudas eran muy, muy menores. A propósito de esto, se llegó a un acuerdo y se estableció con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de este año 2021 la posibilidad de repactar estas deudas sin intereses, hasta en 24 cuotas sin intereses, y con el solo hecho de pagar la primera cuota se borran las deudas del sistema y por lo tanto el auto queda, por ejemplo, habilitado para transferirlo, por ejemplo, o para obtener el permiso de circulación. Mario, te voy a invitar entonces a que juntos repasemos, que ratifica toda tu información, a ver un video donde el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, nos explica exactamente lo mismo. Hola Carmen Gloria, este tema de la deuda del TAG es algo muy importante porque influye sobre muchísimas familias chilenas. Cuando una persona entra a una autopista y no tiene TAG o lo tiene inhabilitado, tiene una multa del tránsito.
Durante mucho tiempo esa multa era una por autopista y eso produjo que, como las personas para ir a cualquier lugar utilizan varias autopistas y para volver nuevamente pasan por varias autopistas, una persona podía tener varias multas en un mismo día. Y eso se fue acumulando y al final, al terminar el año, cuando tenía que sacar su patente, no lo podía hacer porque tenía acumulado un monto de multas que le era imposible de poder resolver. Por esa razón se hizo ya en febrero del año 2020, se hizo una ley que fue propuesta por el Ejecutivo, aceptada por la Cámara de Diputados y por el Senado, que permitía entonces que las personas pudieran resolver esto, y esta ley ha sido extendida en 2 oportunidades posteriormente y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, así que es importante que la gente lo sepa para que lo pueda aprovechar. ¿Qué significa esto? Significa que las personas tienen 2 beneficios. Para aquellas multas que están en el registro de multas impagas hasta noviembre del año 2019, las personas pueden cancelarlas pagando solamente el 20% de ellas, y ese 20% se puede pagar en 24 cuotas durante 24 meses. Pagando la primera, ya la persona es posible que saque su patente y por lo tanto pueda regularizar su situación. Para las multas que hayan entrado al registro de multas impagas, independiente de cuándo haya sido la fecha efectiva de la multa, pero que hayan entrado al registro de multas impagas con posterioridad a noviembre del año 2019, las personas solamente cancelan una multa por día. Es decir, si tenía el ejemplo que decíamos al principio, de ir a un lugar y ocupar varias autopistas de ida, varias autopistas de vuelta, ya no tiene varias multas, sino que solamente una por ese día, y basta que cancele una de ellas para que el resto de ellas queden canceladas. Así que esas son las 2 formas de obtener el beneficio, lo vigente hasta antes de noviembre del 2019 y lo que viene después. Importante, como digo, tener presente que la primera parte, hasta noviembre del año 2019 en el registro de multas impagas, solamente está válido hasta el 31 de diciembre de este año. Ahí teníamos absolutamente coincidente y ratificando lo que nuestro querido Mario Espinosa del Grupo de Defensa nos estaba explicando. Acá estamos en el segundo tramo, porque son todas entre el 2021, son todas desde abril del 2021 en adelante, coincidente con la fecha que él dice haber terminado los trabajos y que el caballero no retira el vehículo, y con la explicación que dieron ya para proteger el vehículo de que fuera foco de mayor delincuencia. Entonces, ¿ya debiera estar operativo esto si él pidiera este registro? Claro, él lo que tendría que hacer es, como dijo el ministro, si durante un mismo día se cursaron muchas infracciones porque transitó por muchos pórticos de distintas comunas, y por lo tanto cada paso por un pórtico de una comuna distinta es una infracción de tránsito distinta. Entonces puede ser que en un mismo día tengas 20, tengas 30 infracciones, y eso obviamente las multas son importantes porque son desde una UTM, entonces no es poca plata, son 46.000 pesos hoy día la UTM. Entonces, la gracia que tiene este beneficio es que tú vas a poder pagar una multa por día, independiente que hayas tenido muchas infracciones durante ese mismo día. Pero eso es el tema de la multa por la infracción de tránsito. Pero acá tenemos también el problema de la deuda por circulación de la autopista, porque que tú circules sin tag o con dispositivo inhabilitado en una autopista, igual tienes que pagar la circulación. Claro, igual hay que pagar cada vez que marca los 900 o 1.000 pesos. Exactamente. Se va acumulando en la deuda. Claro, y ahí, desde el punto de vista legal, insisto, tanto para el tema de la multa como para el tema de la deuda comercial con la autopista, el obligado al pago, en este caso don Harry, porque él es el titular del contrato de arriendo del dispositivo. ¿Y se puede saber con detalle dónde se activó el dispositivo? Absolutamente. ¿Yo puedo pedir esa información en cada una de las autopistas? Absolutamente. En cada autopista yo puedo solicitar el detalle de los tránsitos y aparece tan al detalle como el día, la hora exacto, hasta con segundos. Porque o sea, sería posible entonces dilucidar e indicar con precisión estos cobros están fuera de la ruta que usted me indique, por lo tanto serían de cargo suyo. Claro, por ejemplo, en el tema de lo que usted me estaba diciendo, de hecho yo a Harry le envié un documento donde salía específicamente con el root de ella, me aparecía la hora y efectivamente los horarios de tránsito que se transitó eran de las 9, 8, 10 horarios el cual yo tenía que ir. Perfecto, vamos a seguir con ese tema entonces. Mario, ¿algo más que agregar? Bueno, solo llamarlos a llegar a un entendimiento y un acuerdo.
ambas posiciones son atendibles y tienen algún argumento. Solo yo resaltar que desde el punto de vista legal, a quien va a perseguir la autopista y por tanto la deuda se la va a cobrar al titular del arriendo, que sería don Harry, y por lo tanto a él lo van a demandar, a él le van a eventualmente embargar bienes y por lo tanto él es el responsable, independiente que después entre ustedes puedan llegar a un acuerdo, hay alguna transacción. Muchas gracias, Ok. Mario. Y agradecer también a través tuyo al Grupo Defensa que gentilmente colabora con la solución de nuestros casos. Retomo lo que estábamos diciendo. Si es posible, y ya nos dijeron que sí, obtener el detalle de los tags, de cuáles son los cobros y los pórticos donde transitó este vehículo, aquellos pórticos que no están dentro de la ruta que era Pedro Aguirre Cerda hasta Quinta Normal o Pudahuel, era la otra opción, Sí, Pudahuel, ¿qué pasa también Pudahuel. enlaza con Maipú? o Quinta Normal, no necesariamente. No todo el... no solamente, o sea, no todas las rutas que van de Pedro Aguirre Cerda a Pudahuel pasan por Maipú. La salida de Autopista del Sol le voy a mencionar. Sí. Esa es solamente la única salida que usábamos desde Habría Maipú. que determinar si es que es esa a la que se refiere o efectivo. si es otra, porque si aparece en la Plaza de Maipú, definitivamente no, Claro. no era la Porque ruta. es deuda TAC, no son parte empadronadas. Tengo infracciones de la comuna de Los Espejos también. Sí, puede haber también de los espejos que muy aledaño a la Él comuna. está abierto a la posibilidad de que puedan haber tránsitos que no sean de la ruta necesaria para guardar el vehículo, pero tienen que ambas partes ceder un poco porque ambos son responsables de lo que pasó. Y se puede saber con detalle dónde se activó el Sí, dispositivo. Absolutamente. Yo puedo pedir esa información en cada una de las autopistas. Absolutamente. En cada autopista yo puedo solicitar el detalle de los tránsitos y aparece tan al detalle como el día, la hora exacto, hasta con segundos. Porque O sea, eso está sería ya registrado. posible entonces dilucidar e indicar con precisión estos cobros están fuera de la ruta que usted me indique, por lo tanto serían de cargo suyo. Claro, por ejemplo, en el tema de lo que usted me estaba diciendo, de hecho yo a Harry le envié un documento donde salía específicamente con el root de ella, me aparecía la hora y efectivamente los horarios de tránsito que se transitó eran de las 9, 8, 10 horarios el cual yo tenía que ir. Perfecto, vamos a seguir buscar con el ese vehículo. tema entonces. Mario, ¿algo más que agregar? Bueno, solo llamarlos a llegar a un entendimiento y un acuerdo. Ambas posiciones son atendibles y tienen algún argumento. Solo yo resaltar que desde el punto de vista legal, a quien va a perseguir la autopista y por lo tanto la deuda se la va a cobrar al titular del arriendo, que sería don Harry, y por lo tanto a él lo van a demandar, a él le van a eventualmente embargar bienes y por lo tanto él es el responsable, independiente que después entre ustedes puedan llegar a un acuerdo, hay alguna transacción. Muchas gracias, Ok. Mario. Y agradecer también a través tuyo al Grupo Defensa que gentilmente colabora con la solución de nuestros casos. Retomo lo que estábamos diciendo. Si es posible, y ya nos dijeron que sí, obtener el detalle de los tags, de cuáles son los cobros y los pórticos donde transitó este vehículo, aquellos pórticos que no están dentro de la ruta que era Pedro Aguirre Cerda hasta Quinta Normal o Pudahuel, era la otra opción, Sí, Pudahuel, ¿qué pasa también Pudahuel. enlaza con Maipú? o Quinta Normal, no necesariamente. No todo el... no solamente, o sea, no todas las rutas que van de Pedro Aguirre Cerda a Pudahuel pasan por Maipú. La salida de Autopista del Sol le voy a mencionar. Sí. Esa es solamente la única salida que usábamos desde Habría Maipú. que determinar si es que es esa a la que se refiere o efectivo. si es otra, porque si aparece en la Plaza de Maipú, definitivamente no, Claro. no era la Porque ruta. es deuda TAC, no son parte Tengo empadronadas. infracciones de la comuna de Los Espejos también. Sí, puede haber también de los espejos que muy aledaño a la comuna. Él está abierto a la posibilidad de que puedan haber tránsitos que no sean de la ruta necesaria para guardar el vehículo, pero tienen que ambas partes ceder un poco porque ambos son responsables de lo que pasó. Si él hubiera sabido específicamente quién era el dueño del vehículo, lo hubiera llamado directamente a usted, a lo mejor hoy día no estaría metido estaría aquí, en créame. este enredo. Si usted no hubiera confiado en este caballero don Víctor y le hubiera exigido a don Víctor que le entregara directo el teléfono y el contacto con quien reparó su vehículo y hubiera insistido en retirar su vehículo cuando sabía ya que estaba
listo para la entrega, no estaría en este conflicto, porque todos los cobros son posteriores al 27 de abril de este año. Son todos del 29 de abril en adelante. ¿Le parece, don Harry, que para que busquemos una solución equitativa y justa para ambas partes, solicitar este detalle de cobros y especificar o destacar aquellos que no le hacen sentido en esta ruta que indica don Luis seguía el auto para ser resguardado y que por lo tanto a través nuestro le informemos a don Luis de cuáles son los tags que nosotros creemos que no están dentro de esta ruta y que corresponde que él se haga cargo y con eso solucionamos este conflicto? De hecho, esa fue en una ocasión yo le dije de que por autopista central yo pagué 300.000 pesos. Yo le dije que no fuéramos a media. Le dije, por último, vayamos a un acuerdo y hagamos a media. Y él dijo que no podía. Entonces yo le dije, bueno, entonces durante los meses posteriores págame para que saldemos. Porque me empezaron a llamar, las multas ya eran por la municipalidad, ya no era por autopista. Entonces, es que son distintas, es lo que explicó María Espinosa. Hay unas que son infracciones de tránsito por circular sin el dispositivo y hay otras que son deudas de TAC, claro, que esas las cobran las autopistas y estas otras las cobra la municipalidad. Entonces, ¿le parece que hagamos esta individualización, un detalle, autopista por autopista, de aquellos cobros que usted considera que están fuera de esta ruta para que el caballero los revise, dando su acuerdo con esta revisión, se haga cargo de esos cobros que están fuera de la ruta? Sí, correcto. Como le daba a mencionar, habitualmente si la mayor pasada de rutas, como usted lo daba a mencionar, es desde el 27 porque yo ya no tenía espacio. Sí, ya lo para entendí, ya lo como le conversamos mencionaba, y le estoy dando un grado de credibilidad a las dos partes. Y siento y me quedo con la convicción que ambas partes tienen un grado importante de responsabilidad. No hay ninguna que puede salir indemne acá. Sí. No es que el señor se tenga que hacer cargo de todo y es que usted se tenga que hacer cargo de todo. Creo que ambos tienen su cuota de responsabilidad y entonces les corresponde participar en el pago de esta solución. Vamos a estar coordinando entonces del detalle, una vez obtenido el detalle, la entrega a usted de los cobros que consideramos que están fuera de la ruta y que por lo tanto usted debe reembolsar a don Harry. Y con esto cerramos la sesión.